Cuando en San Luis hablamos de Juan Esteban Pedernera, no solo hablamos de un héroe de la independencia, hablamos de alguien que es parte central de nuestra propia historia. Nació aquí en San José del Morro, fue gobernador de nuestra provincia y aquí en Villa Mercedes lo conocemos como cofundador de nuestra ciudad, el antiguo Fuerte Constitucional. Su legado está en nuestras calles, pero ¿cómo se conecta la historia de nuestro héroe local con la del resto del país? Hoy vamos a enfocarnos en esa parte de su vida, no en el joven granadero, sino en el Pedernera veterano, el estadista que se encontró en la mayor crisis del país, la guerra civil entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Vamos a explorar el rol que tuvo él durante esta campaña, a la que vamos a llamar la campaña de la integridad nacional, el ascenso que tuvo hacia la vicepresidencia de la nación y el complejo tiempo de intrigas políticas que lo rodeó y el papel que tuvo que desempeñar durante la última gran batalla de la guerra civil. Esta es la historia de cómo nuestro héroe puntano pasó a jugar un papel decisivo en el destino de todo el país. Ese momento decisivo en la vida de Pedernera comienza en 1859. Para entenderlo, hay que imaginar al país, hay que imaginar a Argentina en esta época. El país estaba literalmente partido en dos. Por un lado teníamos a la Confederación Argentina y por el otro teníamos al Estado Nacional de Buenos Aires. Hay que entender que tiempo atrás Buenos Aires se había separado de la Confederación y en la práctica fungía como un país independiente. Tenía sus propias leyes, sus propias normas, sus gobernantes. Era un país independiente y estaba al cargo de Bartolomé Mitre, mientras que la Confederación Argentina estaba a cargo de Justo José de Urquiza. En el libro Vida de un héroe se describe este momento como uno de tensión insoportable. Buenos Aires, con el control total de la aduana, ahogaba la economía de la Confederación. El conflicto era inevitable. Urquiza decide en 1859 que es hora de la unificación, ya sea por la razón o por la fuerza. A esto es lo que nosotros vamos a conocer como la campaña de la integridad nacional. En este escenario, Juan Esteban Pedernera no fue un mero espectador. Es una figura política y militar clave para el desarrollo de los acontecimientos. Fue senador por Nacional por San Luis y a la vez comandante en jefe del Ejército Sur, protegiendo tanto la frontera sur de Córdoba como la de nuestra querida provincia San Luis. Su influencia fue tan grande que el 9 de abril de 1859, Pedernera fue elegido gobernador de la provincia y en su discurso de Asunción, y aquí cito textualmente, mi gobierno no verá en todos hijos de la República, sino hermanos con iguales derechos entre sí. Mi política será fusionista. Es decir, que Pedernera buscaba la fusión, la reunificación del país. Pero Pedernera, como él mismo diría, era más un soldado que un político. Apenas 2 meses después de asumir la gobernación de la provincia, estalló la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. El presidente Urquiza lo llamó al frente de batalla. Pedernera no duda y pide licencia a la legislatura para reunir las tropas puntanas y marchar al frente con ellas. Urquiza, mostrando su total confianza, lo nombró general en jefe del ejército de reserva. Y así, el 23 de octubre de 1859, los dos ejércitos chocan en la batalla de Cepeda. Pedernera está al frente comandando el ala izquierda de la Confederación y logra una victoria decisiva sobre el bando del ejército de la fuerza de Mitre, derrotándolo en la práctica. Inmediatamente después de esto, Urquiza le cambia el sable por la pluma, es decir, lo nombra a él junto con el general Tomás Guido como los principales negociadores de la paz.
Es así como Pedernera se sienta frente a los porteños vencidos y firman ese mismo día el Pacto de San José de Flores. De esta forma, en 1859 Pedernera había pasado de ser senador a gobernador a general y ahora también era el diplomático que sellaba la reunificación del país. Hacia el año 1860, la Confederación buscó un reemplazo para Urquiza. La fórmula que se impuso en las elecciones fue el presidente Derqui y el vicepresidente Pedernera. Pedernera no fue un vicepresidente decorativo, sino que de facto tuvo que fungir las actividades típicas de un presidente. Y es que Derqui, nada más asumir, hizo un viaje para entablar relaciones diplomáticas con el estado de Buenos Aires. En esta época, Buenos Aires todavía era como una provincia nueva, un estado recién incorporado a la Confederación. Entonces viajar a esta provincia era como viajar a un nuevo país. Y recordemos que cuando un presidente viaja al exterior, el que asume los roles del poder ejecutivo es el vicepresidente. Entonces tenemos que Pedernera durante este tiempo hizo de presidente de facto. El gobierno de Derqui y el de Pedernera en Paraná fue débil. Buenos Aires con Mitre a la cabeza en realidad nunca tuvieron las intenciones reales de unificarse el país. Digamos que Mitre y el bando de los bonaerenses aprovecharon este año para reorganizarse y tomar fuerzas. Ellos estaban esperando el momento perfecto para volver a plantarle cara a la Confederación. Cuando se presentaría este momento, en este mismo año, 1860. Aquí cerca de San Luis, de hecho en San Juan, se produjo el asesinato del gobernador de San Juan. Derqui responde a esto con la intervención militar en la provincia. Para esto nombra al coronel Sá para ir a intervenir la provincia militarmente. Sin embargo, esto va a devenir en un desastre, y es que en la batalla de la Rinconada del Pocito va a terminar con el fusilamiento del gobernador Abarestein, que es el candidato que Buenos Aires quería para la provincia de San Juan. Esto es lo que va a terminar definitivamente con la paz, y es que Mitre va a llamar a esto el crimen de San Juan y lo va a tomar como la excusa para desconocer el tratado de paz firmado un año antes con Pedernera. Y de facto va a estallar nuevamente lo que sería la guerra civil entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. En medio de esta tensión, en enero de 1861, Mitre le envía una invitación a Pedernera para que presida en Buenos Aires los homenajes al resto del general Lavalle, que llegaban desde Bolivia. Pedernera, que había sido compañero de Lavalle y que literalmente había rescatado su cadáver de los federales, arriesgando su propia vida, se siente abofetado políticamente. Él se toma esta invitación como un insulto y responde en una furiosa carta a Mitre de la siguiente forma: Señor, cuando en la fuerza de la vida y en el vigor de la edad salve a todo riesgo 20 años atrás el cadáver de mi valiente compañero de armas, llené un deber de caballero y de soldado que me imponía la amistad. En esta carta Pedernera acusa a Mitre de responder al maldito espíritu de partido y a las tendencias que nos han despedazado a los argentinos durante 20 años. Él llama a Mitre de ser el culpable de todo, y para el soldado de la independencia esta invitación es una traición. La paz estaba rota y el país se dirigía una vez más al campo de batalla. Y es así como llegamos a 1861, la última batalla de la guerra civil, la batalla de Pavón. El 17 de septiembre se enfrentaron los dos ejércitos. Por un lado, los ejércitos de Mitre por Buenos Aires y por el otro los ejércitos de Urquiza por la Confederación Argentina. En el campo de batalla, el mando de la caballería de reserva, es decir, la caballería de Pedernera, estaba arrasando a la caballería de Mitre.
Sin embargo, en este momento se da un hecho que incluso el día de hoy la historiografía no ha podido explicar, y es que Urquiza decide abandonar el campo de batalla y renunciar a la guerra, es decir, ordena la retirada general de los ejércitos confederados. Esto es lo que la historiografía también ha llamado la gran traición de Pavón. El presidente Derqui, al verse traicionado por su propio jefe militar, renuncia y huye del país. Y aquí en este momento, y ahora sí, Pedernera asume la presidencia de la Confederación Argentina el 5 de noviembre de 1861. Pero, ¿de qué presidencia estamos hablando? ¿O de qué país estamos hablando si Pedernera ya no tiene ejército porque Urquiza se lo llevó a Entre Ríos? Si ya no tiene dinero y el ejército de Mitre está avanzando victoriosamente sobre las fuerzas confederadas. Es aquí donde nuestro podcast asume el nombre que tiene y es el último gran sacrificio, y es que Pedernera, entendiendo la lucha que está llevando adelante, no tiene ningún sentido, no quiere condenar al país a una guerra civil sangrienta, y entonces el 12 de diciembre de 1861 firma el decreto que declara al gobierno nacional en receso. Es decir, Pedernera disuelve su propio gobierno y se sacrifica a sí mismo para evitar una guerra civil mayor y permitir que el país, aunque sea por el bando de Mitre, se reunificara de una buena vez por todas. Es así como terminó la carrera política de Pedernera, no con una victoria militar, sino con un último y valeroso acto de renuncia. Un último sacrificio, doloroso pero necesario, para que por fin la Argentina dejara de estar dividida.